conversaciones interesantes de cara a cara. Te dejo, Enrique. Muy interesantes, eso esperamos, Carla, gracias por el pase. Estamos esperando comunicación con el director de la DIRCOTE a propósito de este execrable asesinato de 14 personas al menos en manos de terroristas en el Braem, que realmente nos ha devuelto a una realidad y a una amenaza permanente como es la del terrorismo. Vamos, como digo, a enlazarnos en cualquier momento, pero le damos la bienvenida a Roque Benavides, empresario minero, expresidente de la CONFIEP, por supuesto, para comenzar hablando de este terrible crimen, pero sin duda, para conversar de lo que fue el debate técnico anoche, Roque, y por supuesto, lo que queda de campaña y las expectativas para la economía peruana. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad. Por supuesto, mi pesar por este execrable asesinato de tantos peruanos en la zona del Braem. Lamento tanto que podamos volver a recordar lo que se vivió hace ya más de 25 o 30 años, ¿no? El panfleto que supuestamente ha circulado, ¿no? con el crimen y que según el general César Astudillo, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, venía también circulando panfletos en ese sentido, hablan prácticamente del control de una zona tipo lo que era una zona liberada, es decir, el control sobre todo el funcionamiento de la sociedad para un pedazo del territorio nacional. ¿Cómo observa usted esta situación? Bueno, me trae penosos recuerdos de gente que yo conocí que fue asesinada por las hordas desquiciadas de Sendero Luminoso. Yo le puedo asegurar que personalmente yo estaba pedido en la zona de Huancavelica cuando yo viajaba hace 25 o 30 años y que por supuesto genera mucho temor, ¿no? Y yo lamento que esto vuelva a suceder. Sinceramente, al terrorismo hay que decirle nunca más. Bueno, pasando al tema que concitó la atención de anoche y que por supuesto va a seguir en las próximas semanas la campaña, pero el debate de los equipos técnicos, en realidad yo creo que pocas veces había habido tanta expectativa, ¿no? Se había dado tanta expectativa sobre un debate de equipos técnicos que no considerara, en este caso, los candidatos presidenciales. Se vio de todo, fueron 6 bloques, algunos quedaron insatisfechos con el formato y demás, pero el hecho es que se pudo ver de todas maneras una confrontación de ideas. ¿Cómo evaluó usted el debate que hemos podido ver anoche entre las candidaturas de Fuerza Popular y Perú Libre? Bueno, lo primero que tengo que decir con toda sinceridad es que ya entiendo por qué el señor Castillo no quería que hubieran debates. Es evidente que ese equipo técnico no estaba a la altura del otro equipo técnico. Yo creo que ha habido, quién sabe, en algunos de los debates algún tipo de casi empate, pero en otros ha habido unas goleadas que la verdad es que demuestran que hay gente que está más preparada que otras, ¿no? ¿Dónde observó las goleadas, sobre todo? Bueno, don Luis Carranza fue realmente la estrella de la noche, ¿no? Yo creo que eso demuestra la profundidad de su conocimiento económico, por supuesto la experiencia que él ha tenido en la cosa pública y también en la cosa internacional. Yo creo que hay que reconocer en Luis Carranza que fue un ministro que manejó las finanzas públicas con gran esmero y con gran prolijidad, gran transparencia, y las propuestas que él hizo fueron pues muy concretas. Su contrincante al final hasta se quedó dormido, con lo cual, por supuesto, creo que queda descartado, ¿no? Ahora, sí, y bueno, efectivamente Carranza uno recuerda en su desempeño, porque fue ministro de Economía 2 veces, él fue capaz en ese momento de, digamos, mover la muñeca y aplicar una política contracíclica cuando otros apostaban por lo contrario. Estamos hablando del contexto de la crisis financiera del 2008 y 2009, y lo que él hizo fue más bien soltar esa palanca, como digo, de políticas contracíclicas y expansivas. ¿Cómo observa o cómo cree usted que para que se dé una recuperación
¿por dónde irían las políticas económicas? ¿Por dónde irían los acentos desde su mirada? Bueno, las cosas son, creo, evidentes. Primero hay que reconocer que en la época que le tocó al ministro Carranza ser ministro, se creció en promedio los 5 años de ese gobierno en más del 7%, incluyendo la crisis del año 2008-2009, que fue la crisis de las hipotecas. Realmente una performance que creo que va mucho más allá de la coyuntura y demuestra la buena ejecución y, por supuesto, la buena gestión. Yo creo que don Luis Carranza demostró que también tiene ideas hacia el futuro. Creo que es obvio que con esta crisis que estamos viviendo tenemos que preocuparnos por el frente social. Y el frente social significa que hay muchos hogares en nuestro país que están sufriendo de la crisis y que hay que enfrentarlo con mecanismos de soltar un poco de dinero sin ir a los extremos de poder generar desbalances en la economía. Yo, la verdad es que escuchándolo a Luis Carranza me da una gran confianza. Creo que es un hombre muy conocedor, un hombre que sabe qué cosa es lo que se tiene que hacer, hasta dónde se puede ir. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de las pensiones, que tanto preocupa a todos los peruanos, cuando él habla de pensión 65, lo que está haciendo es enfrentando el estropicio que ha hecho este Congreso a la hora de destruir el sistema de las AFPs. Algo tenemos que hacer por la gente que tiene más de 65 años y que no tiene una pensión. Yo ya soy de esa población que tiene más de 65 años. Yo no estoy en esa condición, pero definitivamente necesitamos ver por esos mayores en nuestro país para que puedan tener un sustento adecuado. Él hizo un planteamiento en ese sentido, además de, por supuesto, preocuparse de los hogares que puedan estar tan impactados y de las micro y las pequeñas empresas. A mí, sinceramente, me ha parecido que Luis Carranza ha sido la estrella de la noche. Donde no hubo tanto entusiasmo, por ejemplo, fue en el debate de salud, que hay quienes lo han visto más parejo, utilizando su término. ¿Usted lo vio así también? Yo creo que sí, yo creo que ambos doctores hicieron un buen trabajo, pero en todo caso se equilibró. Y creo yo que en ese sentido ambos doctores demostraron un gran compromiso con la salud de nuestro país. Yo lamento que no haya sido mencionado el doctor Zamora ayer, el doctor Zamora que nunca compró las vacunas, y por supuesto el señor Vizcarra. Yo creo que hay que reconocer que este gobierno, el señor Sagasti, se ha puesto las pilas y está trayendo las vacunas. Y ambos doctores se ocuparon de eso. Y yo creo que eso es lo positivo. Mientras más peruanos estemos vacunados, más rápido saldremos de esta crisis sanitaria. Hubo al parecer ciertos vacíos, ¿no? Se esperaba más, por ejemplo, en reforma del Estado, de repente no, por ambos lados, que sin duda es una urgencia muy grande y no se llegó a entrar en materia, ¿no? Bueno, es evidente que ha habido mucho de política en el debate y especialmente cuando se tiene pues gente que está más politizada. Yo entiendo eso porque la adrenalina que significa desde una entrevista como la que tengo con usted hasta un debate que es mucho más adrenalina, definitivamente hace que, quién sabe, se abocaran más en la cuestión política. Pero eso era de esperarse. Yo creo que, por supuesto, nada tenía que hacer la amante del señor Fujimori en esa discusión. Ahora, claramente usted ve una ventaja en este debate a favor de Fuerza Popular. Las encuestas últimas no acompañan al menos esa impresión, encuestas realizadas, por cierto, antes de este debate. ¿Este debate puede cambiar la fortuna de Keiko Fujimori? Y si no es así, ¿qué es lo que podría cambiar esa tendencia? Yo no creo que se trate de la fortuna de Keiko Fujimori, creo que se trata de la fortuna del Perú. Esto espero que cambie la fortuna del Perú.
espero que se aclaren los conceptos. Yo creo que así como Luis Carranza hizo un magnífico papel, el señor Carlos Brus hizo un papel estupendo. Yo creo que Fernando Rospigliosi cumplió un rol de ser cercano a nuestra Policía Nacional. Y fíjese usted con lo que hemos amanecido hoy día con este asesinato. Nosotros tenemos que rendir nuestro homenaje a las fuerzas policiales, a las fuerzas militares que están enfrentando una grave destrucción en el Braem. Usted comprenderá que yo desde niño he viajado a Huancavelica y entonces me siento especialmente golpeado por lo que está pasando en el Braem. Se viene un contexto minero especialmente interesante, esperamos, por el bien del país. Ya sabemos lo que está pasando con el cobre, en alguna menor medida con el oro, mercados y nichos que se abren de manera importante, que curiosamente tienen que ver incluso con el combate al cambio climático, donde el cobre es un elemento fundamental para el cambio de matrices energéticas, etcétera. Y al mismo tiempo, bueno, se reclaman cambios por parte del electorado, los que están con el señor Castillo e incluso los que no están. Hay quienes dentro de una mayoría dicen, bueno, que el modelo quede, pero necesitamos cambios importantes. ¿Cuáles son los cambios que usted vería? Por ejemplo, ¿podría haber modificaciones tributarias? ¿Por dónde observa usted que se podrían dar esos cambios que de alguna manera satisfagan esa demanda ciudadana? Yo no sé cuál es el complejo que tiene Perú Libre con la minería. Sinceramente, la minería peruana ha contribuido enormemente a la descentralización de nuestro país. Contribuye con cerca del 30% de la recaudación fiscal, contribuye con más del 10% del Producto Bruto Interno, contribuye con más del 60% de las exportaciones del Perú, contribuye con cerca del 50% del consumo de energía eléctrica. Y todo eso favorece a la sociedad y a la economía del Perú. Y sin embargo, pareciera que no se entiende que lo que tenemos que hacer es poner en valor nuestros recursos naturales. El Perú ha sido bendecido con recursos naturales y principalmente con recursos de cobre. Y hoy día, la razón por la cual el precio del cobre está tan alto es porque hay una demanda enorme por preocupación por el calentamiento global. Y es que si es que realmente somos medioambientalistas, tenemos que entender que el cobre, además de ser el metal de la infraestructura, es el metal del medio ambiente. Porque si es que queremos energías alternativas, como energía solar, energía eólica, necesitamos cobre. Si es que queremos vehículos eléctricos, necesitamos cobre y no quemar petróleo ni gasolinas. La verdad es que yo como peruano lo que digo es hay que poner en valor todo para favorecer principalmente a la gente que vive en las zonas altoandinas de nuestra patria. No lo digo por interés personal, lo digo porque soy un convencido que no se puede vivir de espaldas a la sierra, no se puede vivir de espaldas al área rural de nuestro país. Y si es que queremos darle oportunidades a esos compatriotas nuestros, tenemos que poner en valor la minería. Y por supuesto que hay miles de proyectos que podrían ser desarrollados como quieran hacerlo hacia el futuro. Pero ¿por qué destruir lo que ya está operando bien? Una minería responsable, una minería que cuide el medio ambiente, una minería que respeta a las comunidades. Yo creo que evidentemente acá hay que reflexionar. No se puede estar criticando un sector líder en nuestra economía y que contribuye tanto a que haya mucho bienestar en nuestro país. Pero al mismo tiempo hay también un debate en torno a cómo, digamos, redistribuir ese dinero. El señor Rómulo Mucho, que es integrado al equipo de Fuerza Popular, él, por ejemplo, se había mostrado contrario a una idea que ha repetido la señora Fujimori, como la de, por ejemplo, distribuir directamente una parte del canon entre la población. Por el otro lado, vemos que el canon, que si bien se ha transferido de manera millonaria a los gobiernos subnacionales, no se ve que se haya utilizado en buena medida en proyectos fundamentales como los de saneamiento e infraestructura en otro caso. Hay que reformar este esquema y si es así, ¿cómo? Bueno, yo creo que es una idea imaginativa esto de distribuir el 40%, por lo menos
en el corto plazo. Hay que entender que muchos de los gobiernos regionales donde hay minería y que han sido los recursos muy mal utilizados, muchos de ellos en manos de la izquierda de nuestro país, pues no han sido capaces de utilizar ni el 50% de ese canon minero. Y entonces lo que se plantea a nivel de la señora Fujimori es repartir 40% de ese canon minero entre las poblaciones aledañas. Eso generaría un interés de parte de esas poblaciones y yo creo que en el corto plazo es una forma de contribuir al bienestar de esas familias. Creo que en el largo plazo tenemos que tener un Estado mucho más eficiente que redistribuya a nivel nacional las riquezas que tenemos. Pero el señor Mucho diga que no está de acuerdo, bueno, que se pongan de acuerdo entre ellos antes de hablar. Yo sinceramente pienso que sí es una alternativa inteligente, una alternativa que le permite a las empresas también integrarse mucho más con sus comunidades y generar un ambiente más adecuado. Para terminar, ¿qué significa un jale como el de Carlos Neuhaus? ¿Podría ser un buen primer ministro en un eventual gobierno de Fujimori? Bueno, Carlos Neuhaus ha demostrado una gran calidad personal, una gran calidad profesional, una gran calidad de gestión. Los panamericanos, yo tengo que reconocer que dudaba que pudiéramos organizarlos. Realmente sacó fuerzas de adentro Carlos Neuhaus. Y yo creo que si gente inteligente está dispuesta a apoyar el nuevo gobierno, y creo que Carlos Neuhaus lo ha demostrado. Y si es que la señora Fujimori lo convoca para algún ministerio, bueno, creo que sería de lujo. Pero creo que también tenemos a un hombre como Luis Carranza, que demuestra pues un gran conocimiento de la cosa pública, un gran conocimiento de la economía. Y hoy día los hogares del Perú necesitan recursos. La gente decían, o se muere de COVID o se muere de hambre. Y no puede ser, ni uno ni lo otro. Tenemos que enfrentar el tema de la salud, pero también tenemos que enfrentar el tema de la recuperación económica, que es fundamental para los hogares, especialmente los más pobres de nuestro país. Cualquiera de ellos, pareciera que ese sí es un Dream Team, un equipo de lujo que por supuesto la señora Fujimori ha logrado atraer. Muchas gracias, Roque Benavides, por esta conversación. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Muchas gracias a usted, Enrique. Vamos a ir a una pausa, vamos a continuar en el análisis de lo que fue este debate que ha concitado tanto interés con Carlos León Moya, politólogo. Regresamos. Bueno, seguimos con el análisis del debate que evidentemente se cruza, ¿no? O se intersecta de todas maneras esta mañana, lo digo por todas las reacciones en redes sociales a partir del execrable asesinato de al menos 14 personas en el Brain por parte, todo indica, de remanentes de Sendero Luminoso. Sería el último Quispe Palomino, ¿no? Que está liderando esta facción y que, bueno, llama además en estos panfletos que han circulado pues a la población prácticamente pues a una especie de, a una suerte de control social. Obviamente pues llaman a no votar, a votar nulo viciado en todo caso. Hacen una mención especial, ¿no? A no votar de ninguna manera por Keiko Fujimori y sin duda se irá aclarando, ¿no? La naturaleza de este atentado, pero Carlos León Moya, politólogo, ha estado comentando hoy en redes sociales. Por supuesto vamos a hablar con él del debate de anoche, pero Carlos, decías que tienes una serie de dudas. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿no? Porque, bueno, sí, Sendero no realizaba un atentado como este hace casi 20 años,
cuestionas que por qué la primera noticia la han recibido los medios y no la policía ni las Fuerzas Armadas, y que el comunicado además no se ajusta a los que Sendero Luminoso del Braem suele emitir. ¿Cómo observas esta situación? En todo caso, ¿por dónde van las dudas? Sí, bueno, en primer lugar, te harán dudas no como analista, sino como ciudadano. En todo caso, lo que extraigo, creo que para atarlo al tema más, el tema electoral, que lamentablemente está atado, es que en primer lugar, sí es cierto que hay un patrón de actividades en el Braem que implican muertos en las últimas 3 elecciones, sería la tercera, ¿no? En el 2011 hubieron atentados, 2016 también, poco antes de las elecciones, ahora nuevamente hay. Claro, me parece que lo distinto es que quizá que a diferencia de las últimas 2, hay un intento mucho más claro de sindicar a uno de los candidatos, ¿no? Con el atentado, que es concretamente de un sector hacia Pedro Castillo. Más allá de que se lo haya ganado o no, ese es un intento, digamos, de ese modo, como que el atentado como tal, trágico, ¿no? Con un saldo devastador de fallecidos, termina, ¿no? Como contaminando un poco la elección. Ahora, por otra parte, creo que también algo que, en todo caso, por ejemplo, mi duda como un ciudadano común y corriente, también tiene que ver porque, claro, tanto va el cántaro al agua que termina por romperse, es decir, esa tendencia de cierto sector de la prensa, ¿no? De acusar a alguien, ¿no? De pertenecer a tal o cual movimiento subversivo una y otra vez, ¿no? Y atribuirle una serie de acciones, hace que ya al final, cuando ocurra una de esas acciones, uno termine dudando, ¿no? Y que creo que mi primera reacción es, la duda. Y yo no sé cuántos ciudadanos también han tenido esa misma duda de arranque, ¿no? Que quizá en otras circunstancias tú creerías a la primera, ¿no? Pero ahora lo que te genera es, vamos a ver qué pasó. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado poco después, la policía ha dado otra versión. Es un tema bastante delicado, que claro, seguramente esclarecerlo va a tomar algún tiempo, ¿no? Pero ha adquirido pues una connotación electoral que habitualmente ese tipo de atentados no tienen. Ahora, desde nuestra última conversación, Carlos, tú has hecho explícito, así como Roque Benavides hace explícito su apoyo en este caso, o su simpatía entre estas dos a la candidatura de Keiko Fujimori, has hecho explícito tu opción por la de Pedro Castillo. Bajo ese, o detrás de ese prisma, ¿cómo observas el debate que se desarrolló anoche? Ahora, yo debo estar entre ese sector del electorado que se considera antifujimorista, ¿no? Y cuya principal opción por Pedro Castillo quizá primero estuvo mediada por eso, ¿no? De decir, claro, frente a esta opción, otra me parece mejor. Eso no quiere decir que aún yo votando por Pedro Castillo, me parezca que haya tenido una campaña bastante improvisada, que el armar su equipo técnico se demoró muchísimo, y que haya tenido decisiones incomprensibles en el debate, como por ejemplo llevar a Juan Pari a debatir sobre economía contra Luis Carranza. Dentro de eso, más allá de que yo vaya a votar por Pedro Castillo, lo que sí puedo decir es, primero que me parece que el debate muestra todavía que hay algunos puntos que adolecen, ¿no? En la campaña de Pedro Castillo, por ejemplo, en temas ya ni siquiera técnicos, yo diría más de campaña, ¿no? Por ejemplo, el que hayas mandado a Pari a debatir con Luis Carranza no es porque no tengas a alguien mejor, porque sí lo tenían aparte el equipo técnico de Juntos por el Perú, como por ejemplo Pedro Frank y Oscar Dancourt, que podían haber hecho frente con relativo éxito a Luis Carranza. Pero ¿por qué mandan a Pari? ¿Es porque quizá no quieren involucrarse más con Juntos por el Perú? ¿Es por algún tipo de cerrazón? ¿Por qué? Hay efectivamente un punto ahí, un trascendido, digamos que Juntos por el Perú habría perdido terreno. Uno no entiende ahí, por ejemplo, efectivamente, si tienes a alguien como Franque, si tienes a alguien como Dancourt, que no son Luis Carranza, digamos, en términos ideológicos, pero son unos economistas, por supuesto, que podían, como tú dices, haber dado una pelea mucho más interesante o contrastar argumentos de manera mucho más interesante. Pero al final eso no se ha dado. Me pareciera desde fuera, no sé ahí si hay una pugna adentro, si prefieren negociar, entre comillas, con
personalidades, ¿no?, sueltas, más que con una organización que es lo que representa Juntos por el Perú, con su programa y tal. ¿Cómo observas tú esa parte? Esa parte sí, como señalas, preocupa en todo caso sobre cómo se está ensamblando esta parte del equipo de Castillo. Sí. Da la impresión de efectivamente pugnas, ¿no? Porque si fuese algo que está relativamente más ordenado, tú tendrías a esas personas que quizás son más duchas en debates, ¿no? Y en apariciones ante cámaras, debatiendo, ¿no? Contra Luis Carlos. Entonces, ¿por qué no las incluye? Seguramente es, claro, una pugna de quién entra y quién no, que además suele ocurrir cuando una victoria, cuando alguien de la nada tiene un resultado tan inesperado, ¿no? Nuevamente, Pedro Castillo hace 2 meses no se imaginaba seguramente estar aquí, y una vez que llega a segunda vuelta, tienes el aluvión de gente que quiere subirse, pero también necesitas, aparte de esa gente, ¿no? Necesitas para reforzar tu equipo, porque en algunos aspectos no lo tenías. A mí me da la impresión de pugnas. Pero ahora, ser ordenado, me parece, por ejemplo, que hay, a diferencia de Pedro Castillo, donde hay un poco más de desorden, en la campaña de Keiko Fujimori, ahí me parece que sí, más orden, más autoridad, pero no necesariamente más orden y más autoridad te implica un mejor equipo técnico, ¿no? Es decir, creo que Pedro Castillo, esos altibajos se pueden entender como parte del desorden, pero Keiko Fujimori, a pesar de tener a mucha gente apoyándola, es decir, estaba Roque Benavides, ¿no? Digamos, gente de la CONFIEP, una serie de partidos políticos. Su equipo técnico en realidad no es justamente muy atractivo, en realidad es un equipo técnico muy fujimorista para una candidata que tiene tanto apoyo, incluso de la prensa. El equipo técnico que presentó el día de ayer, así como el de Perú Libre tenía altibajos, como por ejemplo con Juan Pario, con Celeste Rosas, presentó al señor José Recoba en Salud, que a mi juicio fue apabullado por Hernando Ceballos, ¿no? Presentó a Patricia Juárez en Reforma del Estado, que hasta la prenda estaba mal escogida. La imagen es muy importante en un debate y ella va de negro, con un fondo negro, ¿no? Parecía casi una villana. Entonces, también Keiko, aún con autoridad, aún con más orden, aún con más recursos y con más experiencia, también comete errores de ese tipo. Entonces, a mí me da la impresión de ayer que fue un debate bastante desigual por ambos lados. A mí me da la impresión de que hay un empate. Me parece que hay segmentos que gana Fuerza Popular. El de economía claramente lo ganó, quizá con el atenuante de que economía era un punto débil ya en Perú Libre, ¿no? Y en ese punto débil afloja. Sí, ¿no? Pero, dale. No, pero y además, claro, pero Perú Libre de repente le va mejor en salud, ¿no? Claro, y la pregunta ya es, ¿qué tan relevante va a ser eso electoralmente, no? Ahora, para terminar, digamos, con la evaluación, se habló mucho también de la señora Celeste Rosas, ¿no? O sea, también parte un poquito, ha sido víctima de una buena cantidad de memes hoy, objeto, mejor dicho, claro. Algunos hay que reconocerlo bastante chistosos, ¿ah? Sí, pero a mí lo que me da, por ejemplo... O sea, a lo que voy es que ahí sí se notó cierta, o fue un punto más donde se notó cierta improvisación, ¿no? Claro, o sea, me parece que improvisan en economía e improvisan en el ambiente, por ejemplo, ¿no? Claramente porque me parece que fueron los puntos más bajos. Quizá en vivienda tú puedes decir que el señor Alencastre fue no muy técnico, digamos, muy académico. Puede ser cierto, pero no, claramente en ambiente y en economía son los puntos más bajos. ¿Y pero seguridad, claro, cómo viste? Seguridad y anticorrupción a Rospigliosi con Avelino Guillén. Ahora, Avelino Guillén, claro, Avelino Guillén su tema no es seguridad, lo llevó por anticorrupción. Fernando Rospigliosi, como siempre, ¿no? Conforme pasa el tiempo se va sulfurando, ¿no? Empieza tranquilo, luego termina bramándole al público. Me parece que Avelino... Claro, hay una versión seguramente cesada. A mí me parece que Avelino Guillén, sin ser su tema seguridad, al llevarlo a temas de corrupción, encajó esos 2 o 3 golpes que quizás los debates se sirven, ¿no? Quizás los debates no sirven quizás el número de propuestas, sino 2 o 3 frases que la gente pueda repetir más adelante. Ahora, ahí, Carlos, hubo un intercambio interesante porque Avelino Guillén sabemos cuál es el peso que tiene, digamos, alrededor de la historia de Fujimori, ¿no? De Fujimori padre en particular. Y claro, cuando él se refiere a la organización criminal, Rospigliosi ahí sí le retruca bien cuando le dice presunta, porque la suya, la de Cerrón, ya está completamente, digamos, ratificada en términos de sentencia judicial. ¿Y a qué iba con esto? Que Rospigliosi puso sí sobre la mesa
un tema que al parecer pues sigue siendo probablemente el pasivo más complicado para Castillo, incluso digamos con todo lo que tú describes, es decir, un sector de la población que de repente no se considera como tal de izquierda, pero antes que votar por Fujimori pues cualquier otra, casi otra candidatura puede parecer la mejor. Pero ahí Cerrón sigue siendo un punto muy sensible. ¿Cómo observas tú que eso va a ir evolucionando en los próximos días? Digamos, mirándolo de fuera, Cerrón es un pasivo importante. Primer Cerrón es un gran pasivo y un pasivo además que no se quiere ir, ¿no? No se aleja, no se va a alejar. Tengo la impresión de que él cree y el sector de Vladimir Cerrón cree que la garantía de que Pedro Castillo siga en la izquierda son ellos mismos, ¿no? Es decir, que Cerrón y Perú Libre, Pedro Castillo son invitados, son la garantía de que Pedro Castillo no se modere. Ahí me parece desde fuera tengo la impresión que hay una tensión allí, ¿no? Sin embargo, también es cierto que, claro, un votante o un grueso de los votantes de Perú Libre, que ya el 87% según encuestas, creo que era la del IEP o la de Ipsos, ya había decidido su voto, ya había decidido que iban a votar por Perú Libre, ¿no? Del total que iban a votar. No, Cerrón es un activo, pero tú dices, mira, al frente quiénes tienes, ¿no? Y que creo que hay, lo relativizas finalmente, ¿no? Tú puedes decir, si acá sale mi Cerrón condenado, pues sí, pero al frente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Cerrones, ¿no? Y creo que aún siendo un pasivo, más bien... Ya, pero perdón, Pedro Castillo, 10 Cerrones, digamos, o los que sean, pero no son castristas, ¿no? Que eso también tiene otro nivel Claro. de interpretación política, ¿no? Sí. Claro, y el 55% de los votantes de Keiko Fujimori, ahora sí, según Ipsos dice que va a votar, perdón, según IEP, va a votar justamente por ella para evitar que gane la izquierda. Eso convence al otro sector, ¿no? A ese sector que vota por Keiko dice, sí, pues yo voy a votar por Keiko porque no quiero un Cerrón, suficiente, ¿no? Pero el otro sector de los que va a votar por Pedro Castillo, hay un sector que demanda un cambio también. No solamente antifujimorista, el sector antifujimorista es importante, pero hay un sector que sí demanda un cambio, ¿no? Que sí demanda que cambien un poco las cosas. Por más impredecible que quizás sea el camino que pueda tomar Pedro Castillo, espero que lo haga más predecible en las próximas semanas. Sí quiere un cambio, ¿no? Y dentro de eso, claro, tienes también pros y contras. Tu contra puede ser la de Cerrón, pero tú dices, bueno, está bien, pero él no es el candidato. Claro, nuevamente. Y me parece que ahí la estrategia de Fujimori de atar a ambos tiene sentido. Lo que sí no creo es que vaya a convencer o vaya a esas alturas a hacer que alguien de los votantes de Pedro Castillo se tire para atrás. Ahora, pero esto resume en parte un tono de conversación que hemos tenido antes, en el sentido que más o menos, con todas estas evoluciones, matices, cambios, más o menos los dos candidatos se han quedado en sus respectivos espacios, ¿no? Digamos, con figuras vistosas, ¿no? Carlos Neuhaus es un profesional valioso, el propio Carranza lo hemos dicho, ¿no? Y Cerrón, bueno, se suponía que estaba incorporando Juntos por el Perú, pero sigues en un cuadrante básicamente de izquierda. Si te pones en la otra orilla, en la orilla de Keiko Fujimori, ella tiene la posibilidad de sumar algún tipo de figura rompedora de aquí es decir, a esa figura que proyecte de alguna manera que se rompen las defensas de esa costra antifujimorista o antiqueiquista. ¿Tiene ese chance o ya fue para tu perspectiva? Sí, mi pregunta ahí es quién podría ser, ¿no? Es decir, tengo la impresión de que tuvo varias oportunidades o mucho tiempo para incorporar figuras quizá más de centro, menos fujimoristas a su equipo y no lo ha hecho. Pienso en el caso del Partido Popular Cristiano que le apoya. ¿A cuántos? Ahora, recién tú tienes ahora a Carlos Neuhaus, ¿no? Pero claro, lo tienes un día después del debate, pero ¿cuántas figuras más visibles de ahí has podido incorporar? Quizás esas figuras no han querido, quizá ya no los convocó, pero finalmente no lo has tenido. Ahora digo, ¿a quién podrías llevar? A Mario Vargas Llosa, pero él lo has tenido desde la semana 1. Entonces, a mí no, digamos... ¿Y qué pasa con ese centro que fue derrotado electoralmente, pero que de alguna manera hay, o sea, claro, es muy difícil y en realidad el fracaso del centro te plantea muchas interrogantes, pero son figuras, ¿no? Uno dice, o sea, de los propios Morados, Claro. Forsyth que está desaparecido, Jorge Nieto que no entró al Congreso. ¿Esa es gente que algo puede hacer en estas semanas o mejor ya para ellos quedarse nomás en la tribuna y observarlo todo desde cierta distancia?
Pero creo que es como dices, cada uno se ha mantenido en sus posturas, ¿no? No se han moderado como quizá uno puede haber sospechado hace un mes y medio. Me parece, más allá de mis simpatías o no, tengo la impresión de que Pedro Castillo ha hecho más esfuerzos por moderarse que Keiko. Pese a que no lo necesitaba tanto, Keiko necesitaba quizá con más necesidad moderarse y no lo ha hecho. Pero, por ejemplo, allí, claro, el Partido Morado dijo voy a escuchar a ambos y su postura al final fue no apoyo a ninguno. Tienes a los de Victoria Nacional que tú has podido tener quizá un intento de, ¿no? Amague de convocarlos y me parece que de ningún lado ha habido mucho. A lo más, bueno, esos intentos de Pedro Castillo de convocar quizá a Flor Pablo y a Eduardo Málaga que no llegaron a buen puerto. ¿Y el pedido de perdón de Keiko a Saavedra y Zavala? Pero creo que Keiko tiene el problema que hablábamos la vez anterior, y es que la gente no le cree, ¿no? Y la gente sigue sin creerla. Y un gran porcentaje de los electores que a Keiko pueden votar por Keiko incluso sin creerle, ¿no? 70% no cree en la reconciliación de ella con su hermano. Es decir, lo llevas a tu hermano a un estrado, encima recién salido del COVID, lo abrazas, ¿no? Se ponen a llorar juntos y 70% del país no te cree, es bastante. ¿No? Entonces, muchas de esas actitudes y acciones no las crees. Por ejemplo, pedir perdón faltando 2 semanas de las elecciones cuando estás entre 5 y 10% debajo de las encuestas, ¿cómo es leído por un ciudadano común? Ah, lo hace por las encuestas. Lo hace porque está perdiendo. Si lo hubieses hecho quizá al inicio, se hubiese visto un poco más sincero, ¿no? Pero si lo haces al final, da la impresión de que lo hace solamente por querer ganar o revertir las tendencias. Evidentemente. Y es también mi lectura. Sí, en campaña también hay un tiempo para todo, sobre todo ya cuando está corriendo el tiempo. Gracias, Carlos León Moya, por acompañarnos en Cara a Cara esta noche. Vamos a ir nosotros a una nueva pausa, pero ojo, a ver, nosotros ya estábamos acostumbrados a ver los famosos octógonos con los etiquetados de los productos. Bueno, en junio vence este uso de octógonos adhesivos. ¿Qué va a pasar a partir de esto? Se vuelve a abrir de todas maneras un debate. Vamos a conversar con Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir. Recordemos que el debate sobre el uso de los octógonos en los alimentos procesados pues tuvo un desarrollo bastante prolongado y se transó de alguna manera, luego de que esto se aprobara y que saliera el reglamento, se transó en que antes de que se dieran los octógonos de manera indeleble, es decir, impresos directamente sobre el producto, para facilitar un periodo de adaptación, lo que se hizo fue la aplicación de autoadhesivos, de stickers. Esto, debido a la pandemia, además se ha venido prorrogando, pero finalmente ya en junio vence el uso de octógonos adhesivos y una parte de la industria, y esto ha sido público a través de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Solicita o demanda el cambio en la ley para que el tema de los stickers, de los adhesivos, se haga permanente y ya no se llegue al tema de la figura indeleble, como digo, impresa de frente en el paquete. ¿Qué consecuencias tiene esto? Vamos a preguntárselo a Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir. ¿Por qué sería tan importante, Carlos, buenas noches, desde la perspectiva de su asociación, que los stickers se conviertan en permanentes para expresar el tema de los octógonos y las advertencias a la población de lo saludable o no que puedan ser ciertos alimentos procesados? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El objetivo de la ley, y que es realmente lo que motiva el fondo de lo que estamos reclamando, es que se pueda alcanzar información que llegue hasta el consumidor final, para que el consumidor final pueda tomar decisiones que impacten positivamente su salud. En eso consiste el motivo de la ley. Entonces, todas las medidas que se propongan para cambiar la ley o el reglamento o el manual tienen que estar enfocadas en esa misma función, porque si no lo que están haciendo es desnaturalizando la ley. Lo que está pasando ahora es que están pidiendo que los stickers, que eran una excepción temporal durante la adecuación,
se convierten en algo permanente. Y esto lo que hace es que cuando se termine este periodo de excepción, el consumidor pueda seguir recibiendo productos a los cuales se le hayan podido remover los octógonos que están en stickers y por tanto no le llegue la información y no pueda tomar decisiones. Siendo además que los octógonos son bastante impactantes en el tema de la decisión de compra. Eso se ha ido demostrando con los años, que ya van un par de años de aplicación, y entonces el consumidor sí tiene en cuenta, sí varía su tipo de compra, y como cae la venta de los productos que están octogonados, digamos, es como una marca de vergüenza, entonces esos productos se mueven menos. Esto podría incitar, podría motivar al vendedor a retirarle los octógonos para removilizar un producto que se les ha quedado estancados. Entonces, esa es una posibilidad que nosotros no deberíamos tener, no debería ser un riesgo para el consumidor, y lo único que hay que hacer para que eso no ocurra es defender la ley tal cual está presentada el día de hoy. Efectivamente, ¿no? Es lógico pensar que se puedan dar casos como esto, pero ¿se han presentado, su asociación, por ejemplo, ha visto casos de esta naturaleza donde, claro, el comercio acá no es todo de manera, digamos, formal? Tenemos pequeños establecimientos donde de repente podría darse esta remoción de los autoadhesivos. ¿Se han visto denuncias al respecto? Hay dos partes en la respuesta. La primera es que todavía estamos dentro del periodo en el que sí están permitidos los stickers, entonces no hay una vigilancia sobre ese tema porque todavía no hay ninguna falta al tenerlos, todavía, hasta junio de hecho. Y por otro lado está el asunto de que uno no puede revisar previamente las cosas, como te decía, que se están incumpliendo. Nosotros lo que necesitamos es defender el objeto de la ley para que cuando se cumpla la vigencia, no exista el riesgo de que el consumidor caiga en este posible problema. Justo como tú decías, estamos en un mercado que está pobremente auditado, pobremente fiscalizado. No tenemos capital humano para poder hacer la fiscalización que requeriría una implementación de este nivel. Entonces, lo que tú haces para garantizar que la información sí llegue es minimizar los puntos flojos de la ley y no permitir que se modifique precisamente en función a esos puntos flojos, porque lo que haces es abrir la puerta para que este tipo de cosas ocurran y pasen por debajo del radar, y eso es precisamente lo que nosotros como consumidores no queremos. Ustedes demandan que la ley no se cambie. O sea, la ley debería seguir, digamos, su vigencia normal. A partir de junio vence entonces el uso de adhesivos y a partir de julio estamos hablando entonces ya de octógonos indelebles. Sí, pero no es que haya salido esta norma el mes pasado y entonces nosotros muy abusivamente decimos, señores importadores, piña, ¿para qué no se ponen las pilas? No. El manual de implementación de los octógonos, no estoy hablando ni del reglamento ni de la ley, sino el manual de implementación de los octógonos, ya va a cumplir 3 años. Entonces, y hace 3 años se les dijo, tanto a productores locales como importadores, tanto grandes como pequeños, que al año siguiente, o sea, 12 meses después, iba a entrar en vigencia los octógonos. Eso es un año simplemente para estar sobre aviso. Luego, entraron en vigencia los octógonos que eran, si bien la norma establecía que sean indelebles, que de una manera excepcional se puedan utilizar los stickers. Pero esto ya fue prorrogado en 2 oportunidades más. El tiempo total de la excepcionalidad para la adecuación va a cumplir en un mes 2 años. Entonces, ese es un periodo más que suficiente. De hecho, es tan más que suficiente que muchos proveedores, que muchas importadoras, que muchos productos grandes y pequeños de afuera y también productores locales ya han hecho la adecuación pertinente. No es un tema de que se requiera cambiar la norma para poder acceder a una oferta variada, porque ya los proveedores de esa oferta han demostrado que sí pueden hacer las adecuaciones que nuestra ley enfocada en la salud requiere. Lo que se está proponiendo y el argumento que se está dando, además de que si nosotros ponemos esto se va a convertir en una barrera y esta barrera va a impedir el ingreso, lo que está haciendo es diciendo, nosotros no hemos logrado la adecuación de ciertos productos y entonces en vez de prescindir de ciertos productos, lo que tenemos que hacer es adecuar nuestra ley, que está hecha en función de la salud, a las necesidades comerciales
de proveedores, de fabricantes que no quisieron adecuarse a nuestra norma. Y eso me parece un poco inaceptable. Estamos hablando sobre todo de importadores, ¿no? O sea, de importadores que traen determinados tipos de productos y ellos quieren poner, en fin, en todo caso, los stickers acá. Pero no solamente eso, y es de hecho una excelente pregunta, porque si tú tienes un proveedor local que, faltando un mes para que se termine el tema de los stickers, no se ha hecho la adecuación, mientras que toda su competencia ha invertido tiempo, ha invertido personal, el costo de adecuación lo ha tenido que asumir, y está se sentado a esperar, de repente, con toda la confianza de que al final del camino le iban a cambiar la norma a su favor. Entonces, en el próximo mes, ella, de manera anticompetitiva, tendría una ventaja de no haber tenido que gastar en ningún tipo de adecuación, porque al final le dejaron como permanentes algo que fue nacido como una excepción a lo que la norma establece, que son octógonos indelebles. Carlos, vamos a ir a una pausa, pero te quiero dejar con una última pregunta. Yo he visto estudios, al menos iniciales, realmente relevantes. Tú hablabas de el cambio de consumo que genera una ley como esta. Sí. Y entiendo yo que en Chile la medición ha sido realmente promisoria. Vamos a hablar tras la pausa de esto y de lo que está pasando en todo caso en el Perú. Regresamos. Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir. Tenemos un minutito, pero quería preguntarte sobre lo que parece ser ya los resultados de leyes como estas de los octógonos. En Chile, al parecer, la reducción de obesidad entre niños ha sido palpable. Esto lo llegué a ver incluso en un medio como The New York Times. O sea, realmente ha funcionado. ¿Podemos esperar lo mismo en el Perú? Definitivamente, y sobre todo en un escenario en el cual la pandemia ha aumentado el consumo de productos de indulgencia, es especialmente importante el poder contar con esa información para, entre esos productos, decidir la alternativa menos impactante para la salud, ¿no? Ahora, puede ir mucho mejor. En Chile lo han manejado con un sistema de información, un sistema educativo muy fuerte. Incluso en las redes del Ministerio de Salud de Chile han trabajado mucho esta información. Aquí falta un poquito de eso todavía, pero creo que es algo que se puede remontar sin ningún problema. Seguramente tendremos pues números entonces dentro de poco. ¿Hay algún estudio en marcha sobre este impacto del cambio de consumo que señalabas tú que ya se estaba viendo? Como parte de la ley está contemplado efectivamente que se tienen que hacer sondeos permanentemente. Hay un instituto dedicado al tema de la obesogenia en el desarrollo de la misma ley. Así que por ese lado tiene que haber estudios, y si no hay un incumplimiento de la norma por parte del propio Estado. Pero ya sacaron, de hecho el año pasado había un primer reporte, el reporte del primer año, que mostraba una tendencia, digamos, un poco modesta, pero que estaba relativamente encaminada, Claro, ¿no? claro. Estaremos entonces pendientes. Lo que sí, estos informes demuestran que hay cositas que se pueden corregir, o hay, digamos, vacíos, hay la parte del espejo que uno no logra ver con respecto a la implementación de la norma, y para eso están esos informes. Finalmente lo que hay que hacer es adecuar, pero adecuar en función de la ley, no adecuar en función de lo que le conviene a alguien para vender, ¿no? Bien, Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, muchas gracias por compartir esta información en Cara a Cara. Gracias a ustedes por iniciar la semana con nosotros. Vamos a En Pared con Lucho y Joana, listos con toda la información deportiva. Buenas noches.